Antes de que comencemos el video, echen un vistazo a estas camisetas. Para los caballeros está Papa Squatch, para las damas está Mama Squatch y para los niños está Sasquatch en entrenamiento. Por tiempo limitado, estas camisetas estarán disponibles solo en mysteriesofcanada.com por $29 canadienses o alrededor de $21 estadounidenses. Para ver más de cerca esta prenda rara y elusiva y apoyar este canal en el proceso, por favor revisa el enlace en la descripción. Durante los siguientes 20 años, después del avistamiento del mono cerca de Sewell, Manitoba, cada artículo de periódico canadiense sobre hombres salvajes era una descripción de un ser humano recluido que, por elección o como resultado de una enfermedad mental, cambiaba las comodidades de la sociedad por la libertad del bosque. En el verano de 1887, un hombre desnudo fue visto bañándose en el río Credit de Ontario, en lo que ahora es el Parque Provincial Forks of the Credit. Ese otoño, un hombre salvaje fue visto merodeando en el pantano cerca del pueblo de Picton, Ontario, en la península de Prince Edward que surca la costa norte del lago Ontario. Poco después, dos maestras que asistían a una convención en Brandon, Manitoba, mientras daban un paseo a medianoche, fueron perseguidas por un hombre de cabello largo que no llevaba más que un taparrabos, quien les ladró y espumaba por la boca, mientras la seguía con una rapidez imposible. Antes de que pudiera cerrar la distancia con su presa pedagógica, el salvaje fue ahuyentado por uno de los perros de la maestra. En junio de 1888, se hizo breve mención de un hombre semidesnudo que rondaba las afueras de Stonewall, Manitoba, un pueblo minero a unos 20 kilómetros al noroeste de Winnipeg. En agosto de ese año, un hombre salvaje de complexión fuerte, de casi 2 metros de altura, con largo cabello rojo y ojos rosados que brillaban como brasas ardientes, fue visto persiguiendo ganado cerca del pueblo de Glencoe, entre los lagos Erie y Huron. Un artículo en el Brantford Daily Expositor informó que tenía largos brazos peludos con garras y dientes y mandíbulas inmensas, asemejándose más a un gorila que a un ser humano, y declaró que ladraba como un perro. Un artículo notable apareció en la edición del 26 de abril de 1890 del Winnipeg Tribune, escrito por un autor que firmó su pieza como E.W.L. Esta historia corta, que tiene la prosa pulida de una pieza de ficción, pero que no obstante fue presentada como una historia real de noticias, describe el encuentro del autor con un suizo medio loco en las solitarias costas boscosas del lago Wabigoon, Ontario, a unos 130 kilómetros al este de Kenora. Después de ofrecerle al vagabundo famélico té y conejo crudo, el autor fue recompensado con un increíble relato. El suizo afirmó que 40 años antes, un adinerado amigo alemán de la universidad lo había invitado a un lujoso tour por Europa, que culminó en una travesía por los campos de hielo de la Mer de Glace, en los Alpes franceses, en las laderas septentrionales del Mont Blanc. Allí, el alemán empujó al suizo a una grieta, después de decirle que planeaba convertirlo en el sujeto de un experimento científico, habiendo calculado que su cadáver congelado emergería del hielo cerca de cierto castillo dentro de 40 años. El suizo afirmó que sobrevivió a la caída, y pasó las siguientes 4 décadas subsistiendo de las criaturas que caían en su prisión helada, incluido un desafortunado guía de montaña que murió en su descenso. Para cuando la grieta finalmente se abrió, casualmente en el momento y lugar predicho por el glaciólogo alemán, el desafortunado suizo había perdido la razón. En mayo de 1890, se habló mucho de un ermitaño antisocial llamado William Walter Zimmerman, que vivía en una cabaña destartalada a 6 millas al sureste de Grimsby, Ontario, entre St. Catharines y Hamilton. Durante años, Zimmerman había andado desnudo y saltaba de un lugar a otro como una rana por la noche, ganándose la reputación de hombre del saco local. Otros hombres salvajes de la década de 1890 fueron avistados fuera del asentamiento de parques de Roseburn, Manitoba, y en el asentamiento de Beulah, Manitoba, a unos 50 kilómetros al suroeste. Los avistamientos de seres humanos salvajes continuaron siendo reportados a lo largo de la década de 1890. En enero de 1891, un franco-canadiense con discapacidad mental que robaba gallinas fue capturado en el municipio de Sunnydale, Ontario, entre el lago Simcoe y la bahía Georgiana. Un artículo declaraba: era una de las criaturas de Dios, pero hundido en tal grado de degradación que solo había una cosa que marcaba su superioridad sobre la creación bruta: el habla inteligible. Se hizo una breve mención de un ermitaño que rondaba las orillas del río Cataraqui en Ontario en febrero de 1893, de un hombre salvaje que merodeaba las orillas del lago Nedley, Manitoba. En el extremo sur del lago Winnipeg, en marzo de ese mismo año, de un hombre con discapacidad mental conocido como Black Jack, que
que aterrorizó a los residentes de Oliphant en la península de Bruce del lago Huron ese julio, y de un vagabundo llamado John Brazel, que vivía en un tronco hueco al norte del pueblo de Comiqua, justo al oeste de Londres, Ontario, a quien un artículo de noviembre de 1893 describió como irremediablemente insano. Otros supuestos hombres salvajes fueron reportados en varias partes de Ontario, incluyendo la ciudad de Almere, al sur de London, el pueblo de Cornwall, en el Seine, río Lawrence, municipio de Stephen, al noroeste de Londres, el bosque que bordea las afueras del norte de Londres, el pueblo de Wyerton no lejos de Oliphant, en una cueva al norte de Kingston, en un bosque al oeste de Kitchener, en la maleza cerca de Holyford, cerca del parque provincial Frontenac, y cerca del pueblo de Woodsley al sur del lago St. Clair. El único hombre salvaje de la década de 1890 que hizo su hogar fuera de la llamada Provincia del Corazón fue un ermitaño, de quien los indios decían que vivía un estilo de vida vegetariano en las orillas del río de l'Isle en Quebec. Se suponía que la mayoría de estos hombres salvajes eran convictos prófugos o fugados de asilos. Es interesante notar, a la luz del segmento anterior de esta serie, que muchos de estos avistamientos de hombres salvajes fueron hechos por recolectores de bayas. En 1901, comenzaron a surgir informes sobre hombres salvajes en la provincia de Columbia Británica, que limita con el Océano Pacífico. En noviembre de ese año, un artículo en el Vancouver Daily Province describió el encuentro de un grupo de caza con un hombre salvaje en el río Trent de la isla de Vancouver, justo al sur de la actual Courtenay, Columbia Británica. Mientras recorrían el bosque, el artículo decía de los cazadores: se toparon con un pequeño claro con una cabaña donde, aunque son hombres que conocían bien el distrito, no tenían idea de que hubiera algo en forma de habitación. Una figura extraña salió de la cabaña. Un hombre vestido con ropas andrajosas y pieles, con pelo y barba largos y enmarañados, que les gritó en un galimatías que no podían entender. La apariencia amenazante y las acciones del hombre, combinado con la soledad del lugar y la naturaleza completamente inesperada del encuentro, fue tan extraño y aterrador que los cazadores se retiraron apresuradamente. El artículo explicaba que se suponía que el hombre salvaje era un tal Jacob Liddell, un antiguo residente de Nanaimo, en el lado occidental de la isla, cuya aparente locura era el resultado de años de aislamiento en el bosque. 2 años después, un hombre alto y musculoso, vestido con una camisa y pantalones raídos, emergió del bosque cerca de Surrey, en el delta del Fraser, y entró en la casa de un tal James Carruthers, quien estaba trabajando en ese momento. Aterrorizados, la esposa de James y sus hijos se escondieron en un dormitorio, mientras el hombre salvaje, que fue descrito como alguien con barba roja y ojos ardientes, se servía de abrigos, ropa interior, pan recién horneado y un asado de res antes de volver al bosque. Otro personaje de aspecto salvaje, que se suponía era el mismo hombre, fue visto más tarde por agricultores locales y niños de escuela, saltando por las carreteras y pasando rápidamente por el bosque. Un periódico de Vancouver especuló que el hombre salvaje podría ser Edward Hyder, quien había desaparecido después de que su cabaña cerca de Agassiz, incidentalmente en el corazón de lo que ahora se reconoce como el país del Sasquatch, se incendiara en el otoño de 1902. Varias semanas después de la destrucción de su hogar, se dice que Hyder visitó a un soltero local llamado Sr. Leaf e insistió en que su anfitrión improvisado cocinara un salmón podrido que había recogido durante sus andanzas. Después de comer este festín rancio con aparente deleite, el extraño hombre se acostó para pasar la noche y se fue temprano a la mañana siguiente. En un extraño paralelo con la saga de Martin, el empleado alemán del levantamiento de la CPR, cuya historia exploramos en un segmento anterior de esta serie, Hyder declaró que se dirigiría al Valle de Nicola, hacia el este en la meseta interior de Columbia Británica. El siguiente aluvión de informes sobre el hombre salvaje, que llegó a los periódicos canadienses, fue relativamente insignificante, incluyendo la historia de un hombre enmascarado que asustó a los niños cerca del distrito de Fort Rouge en Winnipeg, Manitoba. Una referencia superficial a un hombre salvaje que supuestamente ronda los bosques cerca de Mallory Town, Ontario, en las costas septentrionales del San Lorenzo, susurros sobre un loco armado cerca del asentamiento de las praderas de Braceler, Saskatchewan, y la historia de un ermitaño desnudo que rondaba los campos de Rosser, Manitoba, al noroeste de Winnipeg. No fue hasta el verano de 1904 que comenzaron a aparecer en los periódicos canadienses reportes de lo que hoy conocemos como el Sasquatch del noroeste del Pacífico, empezando con el relato de un encuentro sorprendente en la isla de Vancouver, Columbia Británica, que exploraremos en el próximo segmento de esta serie.